Bienvenidos a Historia Encubierta. ¿Sabías que un sultán ordenó ahogar a cientos de concubinas? ¿Que un papa desató una plaga mortal eliminando gatos? ¿O que Londres quedó atrapado en una nube tóxica? Estas historias revelan los hechos más crueles y extraños de la historia. Quédate hasta el final para descubrir secretos que no te enseñaron en la escuela. No olvides suscribirte a Historia Encubierta, darle like, comentar tus pensamientos y compartir este video con tus amigos. La historia humana está marcada por episodios inquietantes y a veces perturbadores que, pese a su impacto, no suelen formar parte del conocimiento popular. Entre estos eventos encontramos las guerras del opio, la extraña guerra de los emús, la cruel decisión de un sultán otomano y los devastadores efectos de la pequeña edad de hielo. Estas historias no solo revelan el lado más sombrío de la humanidad, sobre cómo pequeños cambios o decisiones pueden alterar el curso de la historia. Número 1. La Gran Niebla de Londres de 1952. Entre el 5 y el 9 de diciembre de 1952, una espesa niebla tóxica cubrió Londres, paralizando la ciudad y provocando la muerte de miles. Este fenómeno, resultado de la combinación de emisiones industriales y domésticas de carbón con condiciones climáticas específicas, creó una nube de ácido sulfúrico que afectó la visibilidad y la salud de los habitantes. El gobierno inicialmente subestimó la gravedad del problema, pero la magnitud de las muertes y las enfermedades resultantes forzó cambios en las políticas ambientales. Número 2. La pequeña edad de hielo y su impacto global. Entre los siglos XIV y XIX, el planeta experimentó un enfriamiento significativo conocido como la pequeña edad de hielo. Este cambio climático aparentemente menor, con una reducción de apenas 2 grados en la temperatura promedio, tuvo repercusiones devastadoras en las cosechas, alteró el equilibrio político de Europa y transformó sociedades enteras. La agricultura se vio tan afectada que los sistemas feudales, basados en la producción agrícola, comenzaron a colapsar, lo que contribuyó al auge del comercio y las ciudades. Número 3. Los fósiles y los mitos antiguos. Muchas de las criaturas míticas de civilizaciones antiguas, como los cíclopes y los grifos, pueden haberse inspirado en hallazgos de fósiles prehistóricos. Por ejemplo, los restos de mamuts, con sus colmillos curvados y cráneos perforados, podrían haber sido interpretados como evidencias de gigantes monoculares por los griegos. Asimismo, fósiles de dinosaurios como el Protoceratops pudieron dar origen a leyendas de grifos en Asia Central, debido a su apariencia que combinaba características de aves y mamíferos. Número 4. La Guerra de los Emús en Australia. En 1932, Australia vivió un episodio que raya en lo surrealista: una guerra contra aves. Más de 20.000 emús, grandes aves nativas del país, comenzaron a invadir tierras agrícolas en búsqueda de alimentos tras la temporada de apareamiento. Ante las pérdidas sufridas por los agricultores, el gobierno australiano decidió enviar tropas armadas con ametralladoras para enfrentar a los emús. Lejos de ser una solución, esta decisión subestimó la capacidad de las aves para dispersarse y evitar los ataques. Los emús demostraron ser adversarios sorprendentemente ágiles y resistentes, llevando a que las incursiones militares fueran mayormente ineficaces. Número 5. La campaña antigatos del Papa Gregorio IX. El Papa Gregorio IX emitió una bula papal en la que declaraba que los gatos, especialmente los negros, eran instrumentos del demonio. Esto desencadenó una campaña de exterminio masivo de gatos en Europa, un acto que tuvo consecuencias inesperadas. La ausencia de gatos, depredadores naturales de ratas, permitió que estos roedores proliferaran, lo que facilitó la propagación de la peste bubónica. La plaga mató a millones de personas, devastando poblaciones enteras durante la Edad Media. Número 6. El mito del plomo en la caída del Imperio Romano. Durante mucho tiempo se pensó que la intoxicación por plomo, derivada del uso de tuberías y utensilios en la antigua Roma, había contribuido a la decadencia del imperio. Sin embargo, estudios recientes han desmentido esta hipótesis, mostrando que, aunque los niveles de plomo en el agua eran elevados,
no alcanzaban concentraciones tóxicas para la salud humana. Esto ha llevado a replantearse las causas de la caída de Roma, enfatizando factores políticos, económicos y sociales, en lugar de teorías simplistas. Número 7. Ibrahim I y las concubinas ahogadas. Ibrahim I, conocido como el Loco, fue un sultán otomano que marcó su reinado por decisiones irracionales y aterradoras. Durante su breve mandato en el siglo XVII, se obsesionó con el lujo y el poder absoluto, al punto de ordenar ejecuciones masivas tanto dentro de su corte como en su harem. En uno de los actos más crueles de su reinado, Ibrahim ordenó la ejecución de 250 concubinas, a quienes mandó ahogar en el estrecho de Estambul por temor a conspiraciones en su contra. Número 8. El abandono de Groenlandia por vikingos. La pequeña edad de hielo no solo afectó a Europa, sino que también cambió radicalmente la vida de los vikingos, quienes habían establecido asentamientos en Groenlandia alrededor del año 985. Este territorio, aunque inhóspito, había sido aprovechado por los vikingos para la ganadería y el cultivo. Sin embargo, el enfriamiento global provocó sequías que limitaron el crecimiento de pastos y redujeron los rendimientos agrícolas. Al no poder sostener a su población y animales, los vikingos comenzaron a enfrentar disturbios internos y eventualmente abandonaron Groenlandia en búsqueda de mejores condiciones en otras tierras. Número 9. Mozart y su lado irreverente. Wolfgang Amadeus Mozart es conocido como un genio musical, pero no toda su obra se caracterizó por su seriedad. En realidad, algunas de sus composiciones incluyen letras vulgares y humorísticas. Una de las más famosas, conocidas como Leck mich im Arsch, traducido literalmente como Lámeme el trasero, era una canción escrita para entretener a sus amigos durante reuniones informales. Este aspecto menos conocido de Mozart no disminuye su genialidad, sino que humaniza al compositor al mostrar que incluso los grandes artistas tenían un sentido del humor. ¿Qué dirían hoy los críticos si descubrieran algo similar en los artistas contemporáneos? Número 10. James S. Jameson y el acto más cruel. James S. Jameson, heredero de la fortuna de Whiskey Jameson, protagonizó uno de los actos más atroces registrados en la historia. Durante una expedición en África, en 1988, Jameson compró una niña de 10 años por 6 pañuelos para observar cómo una tribu practicaba el canibalismo. Según los testimonios, el acto fue llevado a cabo con la niña atada, mientras Jameson hacía dibujos del proceso. ¿Te sorprende lo que has visto? Lo que sigue es aún más increíble. Dale like, suscríbete y quédate para descubrir los secretos más oscuros de la historia. Número 11. El faraón obsesionado con las moscas. Neferkara-Pepi II, uno de los faraones más longevos de Egipto, es recordado tanto por sus excentricidades como por su reinado. Entre sus comportamientos más extraños estaba su estrategia para evitar las moscas. Ordenaba a sus sirvientes que se cubrieran de miel para que los insectos se posaran sobre ellos y no lo molestaran. Este acto extravagante refleja no solo el poder absoluto del faraón, sino también el lujo y los privilegios extremos que acompañaban a su posición. Número 12. Las moscas veneradas en el Antiguo Egipto. Aunque hoy las moscas son vistas como plagas, en el Antiguo Egipto este insecto tenía un significado muy distinto. Considerados símbolos de coraje y valentía, las moscas eran representadas en amuletos y condecoraciones. Entre los honores más prestigiosos estaba la Orden de la Mosca Dorada, otorgada a soldados por su valor en batalla. La mosca también se asociaba con la derrota de enemigos, ya que su presencia era un indicador de victorias sangrientas. Número 13. Las guerras del opio y la humillación de China. En el siglo XIX, China enfrentó una crisis sin precedentes durante las llamadas guerras del opio, conflictos que implicaron la intervención militar de potencias occidentales, principalmente Gran Bretaña. En nombre del libre comercio, los británicos insistieron en continuar vendiendo opio en territorio chino, a pesar de sus devastadores efectos sociales. La negativa del gobierno chino a permitir esta práctica resultó en enfrentamientos armados que terminaron en una humillante derrota para el país asiático. Los tratados impuestos tras estas guerras no solo cedieron territorios importantes como Hong Kong a los británicos,
sino que también obligaron a China a abrir sus puertos al comercio extranjero y aceptar las construcciones de iglesias cristianas. La dinastía Qing, que gobernaba en ese entonces, perdió su capacidad para controlar su propio territorio, lo que marcó el inicio de un periodo conocido como el Siglo de Humillación. Este evento expone cómo intereses económicos pueden devastar la estructura social y política de una nación. Las historias que acabas de ver muestran cómo la realidad supera la ficción. Si disfrutaste este contenido, activa la campanita para futuros videos y déjanos un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.